por la cantidad de compañeros, creo que Buenos ya muchos días. están de vacaciones, ¿verdad? O todavía no. ¿La otra semana todavía tienen clases ustedes? La otra semana ya no. La otra semana sí están de vacaciones. Muy bien. ¿Cómo les fue en su parcial? Cuéntenme un poquito. Muy bien, la verdad, creo que todas las preguntas estaban muy bien estructuradas y 100 puntos. también nos había dado usted el cuestionario, nos ayudó muchísimo. Qué bueno, me Estuvo muy alegro. fácil de responder. La verdad es de que con el grupo de ustedes me ha facilitado mucho la vida. Entonces no tuve problemas con varias cosas como, como por ejemplo el cuestionario o las diapositivas, creo que han sido bastante sencillas para eso. Entonces vamos a seguir con la misma em, mecánica y espero también que el trabajo, creo que tuvieron un poquito de problemas la universidad porque creo que todavía no se los han enviado, pero creo que en esta semana vamos a readecuar un poco las preguntas para volverlas a enviar. Muy bien, voy a empezar a grabar entonces y vamos a iniciar la clase. Muy bien, buenos días. Hoy es 28 de marzo del año 2026 y vamos a dar inicio a nuestra clase de Derecho Administrativo. A continuación les voy a compartir pantalla. El día de hoy tampoco tengo otro dispositivo, entonces por favor si alguno tiene alguna pregunta que hacer, entonces puede hablar por favor porque no voy a ver la pantalla. Ahí, ya me fui hasta allá. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Muy bien, vamos a hablar entonces, vamos a platicar un poquito sobre el acto administrativo. A ver, ¿alguien sí se recuerda de la última clase que tuvimos? ¿Qué fue lo que tratamos? A ver si alguien se recuerda. Mi interés es ir en una escala, ¿verdad? Viendo los temas para que se puedan ir comprendiendo. Entonces, en la clase anterior, recordemos por favor que leímos, estudiamos un poquito acerca de la función administrativa, las potestades de la administración pública, los límites derivados del principio de legalidad. Yo no quisiera que perdiéramos este principio de legalidad de la mente o de la vista, tenerlo siempre a la vista, toda vez de que vamos a estarlo viendo constantemente y es uno de los principios básicos de todo el derecho, no únicamente del derecho administrativo, que nos tenemos que fundar en el principio de legalidad en cualquier, digámoslo, acto, pero en cualquier cuestión que hagamos en el desarrollo del derecho, tanto sea penal, civil, administrativo, laboral. En nuestro principio de legalidad, como les he indicado, es básico tenerlo primordial, ¿verdad? No solo básico, es indispensable tenerlo. Recuerdo que yo tenía un compañero de trabajo, ¿verdad? En donde teníamos varias actuaciones y otra dependencia que estaba en otro departamento nos decía que hacía los procedimientos de distinta forma. Pero cuando nosotros íbamos a la ley, decíamos, pero es que esto no es legal, estamos vulnerando derechos de laborantes, estamos vulnerando procedimientos. Entonces él siempre me decía, nosotros apeguémonos a derecho, apeguémonos a la ley. Entonces, hagamos siempre esto para que todo lo que hagamos
no nos los voten en un recurso, nosotros nos quedemos tranquilos desde que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, los límites derivados del principio de legalidad siempre los vamos a tener en la mente en cualquier procedimiento que desarrollemos. Muy bien, entonces ahora como está acá, nos corresponde analizar cómo se materializa jurídicamente la actuación de la administración pública. Y el objetivo de la clase de hoy es comprender el acto administrativo como un instrumento jurídico de la administración pública, sus elementos, su validez y control dentro del principio de legalidad. Debemos de recordar que la administración pública no actúa de forma abstracta. Miren, por favor, como me ha pasado en otras oportunidades, me avisan, por favor, cuando sean las 11:10, porque si no, se me va a ir el tiempo, por favor. Como les digo, la administración no actúa de una forma abstracta, sino mediante decisiones concretas que producen efectos jurídicos. Estos efectos o decisiones se denominan actos administrativos. Entonces, recordemos que las decisiones que emanan de la administración pública son denominados actos administrativos. Y estos actos administrativos constituyen el instrumento jurídico fundamental de la función administrativa, ya que a través de él el Estado autoriza, decide, ordena, sanciona y autoriza. El concepto básico del acto administrativo es el siguiente. El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad de la administración pública realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos directos en los administrados. Entonces, la idea central del acto administrativo radica en que que es la manifestación concreta de la función administrativa. Para que tengamos siempre en cuenta también utilizar esta palabra de acto administrativo. Recuérdense que también utilizamos la palabra acto, por ejemplo, cuando se realizan las cédulas de notificación, o es un término que sí se actúa como una técnica jurídica bastante frecuente. Los elementos del acto administrativo deben de contener lo siguiente. Para ser válido, debe de contener competencia, que como ustedes saben y lo hemos visto anteriormente, el órgano que emita el acto debe de tener la facultad legal para hacerlo. Su fundamentación jurídica radica principalmente en el principio de legalidad, y como un ejemplo básico tenemos, por ejemplo, que las municipalidades pueden otorgar licencias de construcción, pero no pueden imponer una sanción penal. El objeto, como otro de los elementos del acto administrativo, es el contenido del acto, es decir, lo que la administración decide. Decir acto es decir que debe de ser lícito, posible y determinado, como por ejemplo, otorgar una licencia, imponer una multa, ordenar una clausura. Como tercer elemento tenemos la finalidad, y el acto debe de perseguir un interés público. Entonces, esta debe de ser la finalidad del acto administrativo, perseguir el interés público. Si el acto se dicta con fines distintos, por ejemplo, intereses personales, como la mayoría de veces ocurre, existe desviación de poder. La cuarta es la forma, y la forma, el acto administrativo debe emitirse conforme a las formalidades establecidas por la ley, y debe de ser entonces escrito o verbal en casos excepcionales, ¿verdad? En cuanto a la motivación, hemos visto anteriormente de que la motivación se requiere, que es por parte de la administración, y esta fundamenta principalmente que debe de ser un acto bien argumentado, ¿verdad? Con razones de hecho, con fundamentos jurídicos, y la importancia de la motivación como un elemento del acto administrativo es garantizar para la administración pública la transparencia, el control judicial en el momento que se tenga, y por supuesto el derecho de defensa para ambas partes.
En cuanto a la competencia, tenemos, bueno, yo hice una diapositiva por cada uno de los elementos, pero estos ya lo hemos visto, pero pues les va a quedar acá en la diapositiva para fines de estudio posteriormente. Como vimos, tenemos la competencia, el objeto, la finalidad, la forma y la motivación. Como características del acto administrado tenemos de que las características principales es de que es unilateral, porque no requiere el consentimiento del administrado. Es ejecutorio porque puede ser ejecutado por la administración sin necesidad de autorización judicial. Es presuntamente válido porque se presume legal hasta que se declare lo contrario, a través de recursos o a través de otras cuestiones que se puedan establecer en contra del acto administrativo meramente. Produce efectos jurídicos porque crea, modifica o extingue derechos u obligaciones de los administrados. Dentro de la clasificación de actos administrativos, tenemos esta clasificación, que es una clasificación un poco limitada, pero que creo que es básica y que nos puede ayudar un poco a, pues a ir más o menos diferenciando cada uno. Y estos van a ser los más comunes que van a ver en el trayecto de su profesión. Sin embargo, cuando ya pues estén ejerciendo, puede ser que encuentren otros o que de hecho pues ustedes puedan emitir o establecer diferentes actos, ¿verdad? El primero es actos favorables, y los actos favorables tenemos de que, bueno, recordemos también de que en cuanto a la clasificación de estos, ¿verdad? Todos tienen un fin determinado. Entonces, los actos favorables evidentemente benefician al administrado. Y como un ejemplo básico de esto tenemos, por ejemplo, un otorgamiento de licencia que se estuvo solicitando o un reconocimiento de derechos al administrado. Los actos que producen un tipo de gravamen son aquellos que imponen obligaciones o restricciones, como por ejemplo multas, sanciones, clausuras. También tenemos actos definitivos y estos resuelven el fondo del asunto. Si vemos la diferencia entre actos definitivos favorables o de gravamen, aquí podemos ver también que existe también una vía recursiva que ya está agotada hasta cierto nivel, ¿verdad? En cuanto a los actos definitivos. Posteriormente vamos a ver un poco en cuanto a los recursos y todo ello, pero en este momento pues nos vamos a enfocar en esto. En cuanto a los actos de trámite, son actos intermedios dentro de un procedimiento. Los actos expresos se manifiestan de forma clara y los actos presuntos surgen por la falta de respuesta de la administración. A ver, ustedes, ahí yo creo que ustedes fueron los que la vez pasada me hablaron un poquito sobre esto. ¿Qué nombre técnico tendría este acto presunto? Si la definición de un acto presunto es precisamente porque surge por la falta de respuesta de la administración. ¿Cuál sería el nombre técnico de esta clasificación de acto? Espero que estén ahí todavía. ¿Están por ahí? ¿Tienen por ahí su constitución? ¿Alguien la tiene por ahí? Ya Sí, me están así es. ya me están asustando si no están ahí. Aquí estamos. Mejor me voy a salir de la pantalla. No, aquí estamos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa cuando la administración pública no responde? Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, eso suele suceder y también aprovecho porque yo tengo unas dudas al respecto.
Ujú, ocurre lo que un compañero ya escribió ahí en el chat, que es el silencio administrativo. exacto. Ajá. Pero la interpretación de ese silencio administrativo, mire, yo lo veo en las instituciones desde el punto de vista del acceso a la información pública. Ujú. ¿Por qué Ahí se dan- por qué desde el acceso a la no, información pública? porque es lo que yo tengo experiencia. Entonces Ajá. se dan, Pero cuénteme un poquito más el porqué de por ahí. perdón. Cuénteme un poquito, o sea, dentro de la, por ejemplo, de la Oficina de Administración Pública, no dan respuesta dentro del plazo legal. Bueno, es que ahí viene mi duda, porque, por ejemplo, yo soy el encargado de una oficina y usted me está solicitando a mí información de salarios, por ejemplo. Entonces, antes de que se cumpla el plazo fijado de 30 días, entonces yo le puedo responder cualquier cosa que amplíe su solicitud, pero entonces estoy ganando otros 30 días más. Y después le puedo indicar que, qué sé yo, digamos, de que, o que o lo que hacen algunas oficinas es que cuando dan la información, establecen, ¿verdad? De que esa información, el responsable es uno, es el solicitante. Y si uno publica esa información, entonces puede tener consecuencias legales. Hasta esos extremos yo conozco esos casos, fíjese, Sí. ¿verdad? Entonces, pero volviéndolo a su pregunta inicial, digamos, es de que sí es cuando se incurre en silencio administrativo. Mire, fíjese que de hecho yo esta semana tuve un requerimiento sobre, pues para mí, de hecho la ley de acceso a la información pública sí establece cuándo es información sensible o no, ¿verdad? Pero a nosotros, y creo que ahí es en donde vamos encaminados más o menos con su comentario, como representantes de las dependencias, sí nos da pena proporcionar cierta información, digamos, lo sensible, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo sí respondí de que en la institución donde yo laboro, que es el organismo judicial, respondí de que, bueno, en el organismo judicial existe una oficina de información pública. Entonces, yo contesto de que por favor su requerimiento se haga a través de esa oficina de información pública y a través de ellos, cuando ellos ya me requieren a mí la solicitud, yo a ellos sí les doy la información, pero directamente a las personas, darles la información, sinceramente no, depende, ¿verdad? También qué tipo de información, pero si son datos sensibles de laborantes, si es procedimientos que han tenido los laborantes, realmente yo prefiero mejor canalizarlo por la vía de acceso a la información pública que hacerlo directamente yo para yo no caer en responsabilidades administrativas, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a la pregunta pues inicial, precisamente, así como ustedes lo indican, es el silencio administrativo. ¿Ustedes qué piensan del silencio administrativo? ¿Es frecuente? ¿Es garante? ¿Sí funciona para declarar derechos a favor de nosotros los administrados? Licenciada, disculpe, solo con el punto anterior, ¿verdad? Sí. Yo creería que la ley de acceso a la información pública sí delimita que toda solicitud debe de ser a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública que toda institución debe por ley tener. Entonces, creo que cuando se la piden directamente a uno, uno puede, en base a esa misma ley, responder que para eso está la Oficina de Acceso a la Información, a donde va a ser trasladada para que sea pues respondida en su momento, ¿verdad? De conformidad con la ley igualmente, ¿verdad? Pero creo que esa es una medida que todos deberían de tener porque la ley para eso existe, ¿verdad? Esa ley Claro. fue creada para eso, para que la unidad respectiva dé la respuesta que corresponde.
Sí, usted tiene toda la razón, porque sin embargo yo hacía la diferencia en cuanto, por ejemplo, en cuanto a solicitudes que sí son plenamente de las dependencias en donde nosotros nos encontramos, de la obligación de sí dar la información normalmente al interesado, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es de terceras personas que quieren venir y saber de otras informaciones, como decía el compañero, de salarios de las personas o cuestiones así, siento que ya dentro de las competencias que normalmente desarrolla cada dependencia, ya no entraría tanto en la competencia, por lo que sí se debería de trasladar a la Oficina de Acceso a la Información Pública. De hecho, la historia de esta ley, ¿verdad?, de acceso a la información pública, nace del conflicto armado interno, ¿verdad? Creo que me estoy yendo mucho y es otro asunto, pero ustedes creo que tienen conocimiento de que en el año 2005, me voy a salir un poquito del tema, pero en el año 2005 descubren el archivo de la Policía Civil y allí encontraron más de 300 millones de folios que pues tienen toda la historia de esta policía. Pero estos datos sensibles en cuanto a, de hecho, ahí encontraron muchos documentos de lo que es el diario militar versus Guatemala, que es un proceso desarrollado en la Corte Interamericana, y pues efectivamente tenían y contenían datos muy sensibles de militares y específicamente este diario militar de personas que habían sido mandadas a ser ejecutadas, habían sido enviadas a hacer, o sea, desapariciones forzadas. Ustedes saben todo lo que nuestro país sufrió durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, la familia, el Ministerio Público, con el fin de esclarecer algunos hechos, más la familia y las víctimas, pues sí, iniciaron e incitaron la búsqueda de estos documentos, pero no había forma de acceder a ellos, ¿verdad? Por múltiples cuestiones que a la fecha, pues Guatemala sigue siendo sancionado, ¿verdad? Internacionalmente por la falta de sanción, de investigación y de sanción a responsables de estos delitos. Pero después de los acuerdos de paz, que son tan importantes, poco vistos, pero realmente para la época en la que se firmaron, creo que fueron bastante progresistas. Después de los acuerdos de paz surge esta ley de acceso a la información pública como una respuesta también a los pueblos indígenas y a las víctimas del conflicto armado interno para tener acceso a la información, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues toda la población hemos sido también beneficiados con que hayan asuntos que si no están plenamente declarados en reserva, ¿por qué no poder acceder a ellos, verdad? Y es ahí la importancia de la ley de acceso a la información pública. Perdón, alguien tenía la manita levantada, pero seguí hablando, no sé quién era, si tenía alguna opinión al respecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Si ven, yo ya creo que me perdí un poquito de dónde íbamos aquí. Muy bien. Entonces, en cuanto a los actos presuntos, ya me perdí. Vamos a ver. Aquí estamos con los objetos, motivación, características. Aquí está. Entonces, en cuanto a los actos presuntos, no olvidemos, ¿verdad?, que es el presunto, ¿verdad?, el silencio administrativo y que surge por la falta de respuesta a la administración. Vamos a ir entonces a la validez del acto administrativo. Y el acto administrativo es aquel que cumple con estos elementos: competencia, objeto, finalidad, forma y motivación, que fue lo que estuvimos viendo también. En cuanto a la nulidad del acto administrativo, recordemos que el acto es nulo
cuando se emite sin competencia, cuando viola la ley, cuando carece de objeto lícito, cuando no respeta el debido proceso. Un ejemplo básico de cuando un acto es nulo es cuando una autoridad administrativa impone una sanción sin un fundamento legal. Debemos de recordar que siempre que se imponga una sanción, una multa, una clausura, etcétera, debemos de basarlo y tipificarlo en algún, en un concepto legal, ¿verdad? Entonces, esto pues también traeríamos a la vista lo que es el principio de legalidad. Y por ello también debemos de indicar de que el acto administrativo, como se los he repetido, está sostenido a control por a través de recursos, ¿verdad? Debemos de indicar que, bueno, miren, la Corte de Constitucionalidad ha marcado mucho este principio. Creo que tengo otra diapositiva en cuanto a esto, pero sí ha marcado también de que todos los actos administrativos deben de estar sujetos a un control de legalidad. El sometimiento de los actos de control debemos de saber de que es un control administrativo y puede ser a través de recursos, ¿verdad? Puede ser también a través de un control judicial, que sería, a ver, para que ustedes hablen un poquito, si es un tipo de control administrativo y es un control judicial, ¿a qué proceso tendríamos que acudir? Ya agotada la vía administrativa, ¿a qué proceso deberíamos de acudir? Porque el constitucional ya les puse ahí el chivo. Pues al contencioso administrativo, ¿verdad? Debemos de acudir al contencioso administrativo y luego pues posteriormente ya agotada la vía, también podemos acudir a un constitucional, que sería el amparo. Estos tres controles son precisamente para someter a un control a la administración pública. Tenemos, en cuanto a la jurisprudencia constitucional, creo que hablo mucho sobre jurisprudencia constitucional e interamericana, porque recientemente pues ha habido muchos avances, ¿verdad?, en nuestro sistema nacional en cuanto al interés, ¿verdad?, de que nosotros como abogados nos vayamos también actualizando. Y parte de esta actualización es que, si bien es cierto, tenemos normas nacionales muy sólidas, algunas veces con muy poca eficacia para aplicarse, pero sí tenemos una normativa muy sólida. Y la jurisprudencia constitucional pues también entraría aquí, y también la convencional, ¿verdad? Porque también tenemos normas internacionales muy buenas que pueden ser aplicadas y a los cuales pues Guatemala ha sido son parte de esta normativa convencional, ¿verdad? Entonces, la importancia de que nosotros desde el inicio podamos, desde los lugares en los que nos encontramos, poder hacer control de constitucionalidad, que es la aplicación de la jurisprudencia constitucional, y una aplicación del control convencional, que sería la aplicación de convenciones internacionales para el respeto de nuestras garantías, ¿verdad? Nuestras garantías y de los procesos que nosotros pues podemos tener a la vista, es fundamental, ¿verdad? Y bastante innovador también a la hora de poder pues realizar cualquier tipo de trabajo. La Corte de Constitucionalidad ha reiterado que la validez de los actos administrativos depende del cumplimiento del principio de legalidad y de competencia del órgano que los emite. Esto implica que ningún acto administrativo puede existir fuera del marco legal, y la administración pública no puede actuar arbitrariamente. Vamos a ver quién está por ahí con el aquí está. Ahí estamos. En el audio encendido. Entonces, ¿verdad? Recordemos la importancia de poder utilizar tanto jurisprudencia constitucional como también convencional.
La jurisprudencia constitucional la pueden encontrar en la página de la Corte de Constitucionalidad. Ahí hay un apartado de las sentencias y de la jurisprudencia que ellos emiten, y es muy importante tenerla a la vista. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, principalmente en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, pues igualmente en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es bien importante que busquen en cuanto a la comisión de la Corte, de la Comisión Interamericana, porque es bien interesante también todos los datos que la comisión puede tener en cuanto a varios aspectos interamericanos, ¿verdad? Hace poco tuve un asesor que le pedí que por favor me diera sentencias de la Corte de Constitucionalidad para resolver unos asuntos, y me imprimió sentencias desde Google, ¿verdad? Y yo así como, no puede ser que no sepa manejar la página de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, aprendamos a ingresar a la página de la Corte de Constitucionalidad, a ingresar a la página de la Corte Interamericana desde ya. Esto les va a servir para todo, para laboral, para civil, para penal, y son antecedentes jurisprudenciales bien importantes en donde ustedes pueden sostener argumentos y sostener también criterios que ustedes pues puedan defender en cualquier momento. Ya me estoy saliendo otra vez del tema, pero es bien importante. En cuanto a ejemplos prácticos, les voy a indicar algunos ejemplos que tengo acá. Y el primer ejemplo sería en cuanto a una licencia municipal. Una municipalidad otorga licencia de construcción. Entonces podemos analizarlo como un acto favorable o como un acto administrativo válido, ¿verdad? Porque tiene competencia, porque es favorable. Entonces podemos de esa forma pues irlo clasificando. Una multa administrativa. Podemos ver cómo el Ministerio de Salud impone alguna multa por incumplimiento sanitario. Entonces, este tipo de acto tendría un acto de gravamen y una potestad sancionadora. Como por ejemplo, un acto sin competencia, un funcionario sin facultades impone una sanción, entonces el resultado sería un acto nulo, ¿verdad? Entonces, tengo 3 preguntas para darles, pero vamos a terminar con la última diapositiva, que sería la conclusión. Y el acto administrativo, recordemos que constituye... Disculpe, licenciada. Sí. Fíjese que no compartió sus diapositivas. No estoy compartiendo. ¿No? ¿No? Y yo no estoy en... Yo ni siquiera estaba en la llamada, sino en las diapositivas. Bueno, se las voy a hacer llegar en un momento. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, no puede ser que no las hayan compartido. Lo siento. Sí, a usted sí la vemos, licenciada, solo las diapositivas. Y yo voy a hablar con las diapositivas y sin estar en la llamada. Ahora sí. Pero ahora ya es la última diapositiva, lo siento. Dice jurisprudencia constitucional. Sí, lo siento. Bueno, entonces, de todas formas, les voy a compartir las diapositivas. Y en conclusión, el acto administrativo constituye el instrumento jurídico central de la función administrativa mediante el cual el Estado concreta sus decisiones, ¿verdad? Su validez depende del cumplimiento de requisitos esenciales, especialmente en cuanto a competencia, legalidad, finalidad pública. Y recordemos entonces que el control del acto administrativo es indispensable para garantizar el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales, ¿verdad? De todas formas, mil disculpas, voy a enviarles la diapositiva al chat. Lo siento. Entonces, como un análisis crítico de esta clase, si ustedes pueden apuntar, estas preguntas no están en la diapositiva, pero podemos usarlas también para un futuro examen parcial, y es: la presunción de validez del acto administrativo favorece o perjudica al ciudadano.
la presunción del acto, y era lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando el silencio administrativo, entonces, sí realmente es puesto en práctica, sí realmente le favorece al ciudadano cuando presenta algún tipo de acción, o únicamente es ignorado por la administración pública, ¿verdad? Que yo creo que esa sería una de las respuestas más lógicas, aunque no legal, ¿verdad? Pero sí lógica en lo que ocurre normalmente dentro de nuestra administración pública. La segunda pregunta sería, ¿es suficiente la motivación como garantía contra la arbitrariedad? ¿Ustedes qué consideran? Hablando ya de una resolución administrativa, ¿ustedes creen que la garantía de motivar una resolución es suficiente contra la arbitrariedad o deben de existir otros principios para poder hacer control a la administración pública? A ver si alguien me ayuda por ahí. Para mí, que no es suficiente. ¿Por qué? Porque es que, bueno, porque no todas las resoluciones van a ir encaminadas, digamos, a satisfacer o favorecer al solicitante en un momento determinado, ¿verdad? Eso es lo que yo ¿Qué considero. considera usted qué elementos faltarían entonces para... Vamos a ver, no, es que les estoy enviando la diapositiva de una vez. Faltaría tal vez un derecho de defensa o ¿qué otro elemento podría faltar aparte de que una autoridad administrativa motivara muy bonita su resolución? El principio de legalidad, ¿verdad? Tal vez. Sí, probablemente, pero es que, como le digo, la ley de lo contencioso administrativo es, es que las resoluciones, bueno, yo no sé, pero yo he visto casos en donde la aplicación de la ley de lo contencioso administrativo, bueno, como se trata de que como no son procesos penales, ¿verdad? O sea, el tiempo es mucho más significativo en las resoluciones, ¿verdad? Claro. Eso es como cuando, digamos, hay una orden de reinstalación de un trabajador, es otro tema, por ejemplo, ¿verdad? Pero viene la autoridad y no lo reinstala. No, y no hay resoluciones, etcétera, etcétera, bajo el argumento. Y entonces no lo reinstalan y la multa es risible. Solo está haciendo una comparación entre normativas, entre resoluciones. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si existen multas en el caso de aquí en las cuestiones del derecho administrativo, por ejemplo, así en estos casos de solicitud de acceso a la información pública o alguna otra situación. De que se sancione a las autoridades administrativas por no realizar algún procedimiento. Yo creo que lo que sería más que todo una sanción administrativa disciplinaria de no poder, de que no se nos dio la información, ¿verdad? Pero pecuniaria o de qué otra forma considera usted que podría haber una sanción, pues sería suficiente una disciplinaria. No son suficientes las disciplinarias, ¿verdad? Porque bueno, al final la disciplinaria también conlleva de cierta forma pecuniaria, ¿verdad? Porque cuando una persona es administrativamente, disciplinariamente sancionada, recordemos que por ejemplo, es sancionado con 3 días sin goce de salario, entonces esos 3 días no se los pagan. Igualmente durante todas las demás prestaciones que los laborantes tengan, se ven también ahí limitadas con esos 3 días, ¿verdad? Entonces, cuestiones así que si las personas no saben que existe una vía disciplinaria en todas las dependencias, en todas las organizaciones del Estado, para quejarse también de la falta de agilidad y de diligencia para hacer las cuestiones, ¿verdad? Para resolver de las solicitudes que nosotros planteamos. Y creo que muchas veces por ignorancia o porque les da miedo que ya no vayan a diligenciar sus trámites y cuestiones, pero yo sí he sido testiga de que utilizando, de hecho, este mecanismo,
pues sí, las personas resuelven las solicitudes que se hacen, ¿verdad? Entonces, creo que sería un aspecto que sí se podría tomar en cuenta en cuanto a la sanción disciplinaria o en cuanto a las denuncias disciplinarias que se puedan hacer en contra de laborantes, ¿verdad? Para que eso camine, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Licenciada, buenos días. ¿Nadie me Buenos escucha? días. Sí, Sí, mire, yo considero que, digamos, en el proceso administrativo, pues hay plazos, ¿no? Que se tienen que cumplir. En ese sentido, si no se llega a cumplir con los plazos, la misma ley a veces indica de que se toma como favorable la petición, ¿verdad? así es, Eso es sería un por un acto lado. favorable. Ujú. Exactamente, digamos, y digamos, si el contribuyente no sabe de los plazos, pues, y si le notifican, también hay una sanción en el Código Tributario, ¿verdad? Para las personas que actúan después de la fecha establecida. Entonces, por ahí se puede ir viendo los casos administrativos e irlos agotando, digamos, de la manera correcta. Digamos, cuando un plazo administrativo, digamos, de una institución ya queda completado, pues llevan los recursos. Después de los recursos para los contenciosos administrativos, ¿verdad? En ese orden de ideas para ir, digamos, descartando todo el proceso administrativo para que antes de llegar a la vía judicial y de esta manera pues lograr obtener un beneficio favorable, ¿verdad? Porque como bien lo indicaban, no siempre van a tener la razón. Muchas veces actúan por criterios porque ellos interpretan la ley a su conveniencia, ¿verdad? No son objetivos en su momento, entonces de esa forma sí se tendría que ir viendo, digamos, todos los procesos para que lograr obtener resultado favorable al final de cuentas. Así es. En cuanto a ese comentario, creo que lo que más me preocupa de la administración pública es que nosotros los administrados tenemos que estar mucho más pendientes de los plazos que la propia administración pública, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en algunos organismos, dependencias del Estado, pues los plazos no corren para ellos, como que estuvieran suspendidos cuando presentan recursos. Si la ley dice, por ejemplo, 3 días para resolver un recurso, a veces la administración se tarda hasta 3 meses, ¿verdad? Para resolverlo. Pero, por ejemplo, tuvimos el caso de un laborante y él no se pronunció en el plazo establecido y para la reinstalación que debía de hacerse. Como no se pronunció, quedó fuera, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros nos vemos mucho más afectados con los plazos que la propia administración pública pues al final de cómo los van interpretando y manejando, ¿verdad? Maestra, Entonces, disculpe, la última, sí, me gustaría participar. dígame, por favor. Usted se refería a las decisiones administrativas y al principio de la conversación usted mencionaba el principio de legalidad, ¿verdad? Como una parte de las decisiones administrativas que se deben de tomar y mencionaban el aspecto, los compañeros, desde el abordaje de esta oficina que funciona para la recepción de información, Acceso a la para información la pública. solicitud de información. Ajá. Ujú. Entonces, pero no solo en ese aspecto, las decisiones administrativas también deberían de tener un fundamento, así como en el proceso penal, ¿verdad? La legalidad, por ejemplo, aspectos como la debida diligencia, el debido procedimiento que se debe de tener para la recepción y posteriormente para la publicidad de la información que se le solicite. Por ejemplo, la imparcialidad, la objetividad, la proporcionalidad. Me imagino que son parte fundamental para este tipo de decisiones administrativas. No sé qué opina usted, maestra. Así es, y debe de ser uno de los elementos que lo hagan válido, ¿verdad? En cuanto a todo, o sea, sí debe de existir un debido proceso en el procedimiento administrativo. Si bien es cierto, muchos indican que el procedimiento administrativo debe de ser de poco formal, lo han señalado y lo han equiparado a que no sea formal, pero si no encajamos un procedimiento administrativo en lo formal, después en un contencioso administrativo o de hecho en los amparos, nos botan los procedimientos administrativos. Por eso es que yo les hablaba tanto del principio de legalidad, ¿verdad? Debemos enmarcarnos siempre a un debido proceso, sea el que sea,
debemos de seguir un principio de defensa, de debido proceso, que nuestras resoluciones, por supuesto, estén argumentadas, motivadas, proporcionales. Definitivamente depende del daño causado, que sea proporcional a la multa, a la sanción o a lo que se imponga, y posteriormente dar las vías recursivas que sean legales, ¿verdad? Para posteriormente llegar a agotar toda la vía administrativa, ya podamos pasar a lo judicial o a lo constitucional. Pero sí existe un debido proceso y debe de existir en el proceso administrativo. Muy bien, entonces que tengan todos unas muy buenas vacaciones. Nos vemos pronto.